Señores estudiantes, les saluda el magíster Víctor René García. Voy a compartir con ustedes la materia de organización y arquitectura del computador. Como ven ustedes en pantalla, encuentran mi información, está mi correo electrónico institucional, como mi número de celular personal. Bien, para comenzar, vamos a hablar sobre los computadores. En primer lugar, ¿dónde se encuentran? Pues nosotros en la actualidad los computadores encontramos en un centro comercial, en el mismo domicilio, en instituciones educativas, en las universidades, en la farmacia. En pocas palabras, hoy en día un computador encontramos en todos los lugares, a diferencia que hace unos años atrás solo las instituciones gubernamentales o las grandes universidades tenían un computador. Hoy en día en una misma casa podemos encontrar hasta 2, 3 computadores, dependiendo de la necesidad que tenga cada uno de los hogares. ¿Qué puedes hacer con un ordenador? Pues con un ordenador en realidad puedes hacer de todo, desde consultar información en internet. Si hablamos de negocios, se puede facturar, se puede realizar lo que es un inventario, se puede hacer videos, llamadas, se puede jugar. Hoy en día mismo los doctores lo utilizan en la medicina para hacer lo que es telemedicina. Con un computador se puede controlar viajes espaciales. En fin, se puede hacer un sinnúmero de cosas. ¿Cómo funcionan los computadores? Para que un computador funcione se requiere de hardware, y entre los hardware encontramos, por ejemplo, lo que es monitor, teclado, mouse, todo lo que es la parte física es parte de lo que es el hardware. Asimismo, nosotros encontramos lo que es el software. ¿Y qué es el software? Software son todos los programas, todas las aplicaciones que tiene un computador. En otras palabras, para que un computador funcione, tiene que haber una combinación de hardware y software. Pero esto de aquí todo funciona con lo que es la ayuda de un usuario o lo que es una persona. Tenemos que tener claro que un computador no funciona por sí solo. ¿Qué sistema utiliza? Un computador utiliza lo que es el sistema binario. Cuando nosotros hablamos de binario, hablamos de unos y hablamos de ceros, donde el 1 significa energía, que tiene energía, y el 0 es apagado. Todo computador con la combinación de unos y ceros pueden suministrar o pueden realizar un sinnúmero de transacción, un sinnúmero de operaciones, pero todo esto basados en lo que es el 1 y el 0. ¿Cómo circula la información? La información dentro de un computador circula por medio de fluidos eléctricos. Estos fluidos eléctricos van dentro del computador por medio de lo que son buses. En el computador existen diferentes tipos de buses, pero debe quedar claro que la información viaja por medio de fluidos eléctricos a través de buses. ¿Qué es un bus? Un bus, como nosotros vemos en la pantalla, son circuitos electrónicos que están dentro del computador. Dentro del computador, por donde va cada una de la información que nosotros realizamos. Cuando nosotros hablamos de buses, hablamos de 3 tipos de buses, que son los buses de direcciones, el bus de control y el bus de datos. ¿Dónde se encuentran estos buses? Estos buses se encuentran dentro del computador, dentro de los diferentes circuitos electrónicos. ¿Qué es el CPU? El CPU prácticamente es el cerebro del computador. Como ustedes ven, dentro del CPU, dentro del microprocesador, es donde se procesan todos los datos. El CPU es una parte pequeña que va dentro de la tarjeta mainboard del computador. Dentro de este CPU nosotros vamos a encontrar lo que son los diferentes tipos de buses, buses de direcciones, buses de datos y buses de control. Pero esto debe quedar claro, para que un computador funcione necesita de lo que es el CPU,
Y dentro del CPU, como dentro o de la tarjeta madre, se encuentran diferentes tipos de buses. El CPU funciona, o la velocidad del CPU se mide en lo que es megahertz. Cada vez que se realiza una operación dentro del computador, esta velocidad es controlada en lo que es megahertz. ¿Con quién trabaja el CPU? El CPU por sí solo no funciona. Entonces, el CPU necesita de un disco rígido, que es donde se guarda la información, disco rígido. Asimismo, necesitamos de lo que es una memoria. Esta memoria es la que facilita las operaciones dentro del computador. Entonces, si nosotros tenemos el CPU combina la información con el disco rígido, combina la información con la memoria y se da internamente lo que es el procesamiento de la información. Cuando nosotros hablamos de tipos de memoria, nosotros encontramos lo que es la memoria RAM y encontramos lo que es la memoria ROM. ¿Qué significa la memoria RAM? Esta memoria RAM está activa mientras el computador está en funcionamiento, o en otras palabras, mientras el computador está encendido. Y la memoria ROM es la que funciona o es la que mantiene la información, esté o no esté prendido lo que es el computador. Asimismo, nosotros tenemos que hablar, ¿qué unidad de almacenamiento utiliza el computador? Pues el computador, para guardar la información, utiliza lo que es el disco duro. Como ustedes pueden ver aquí, el disco duro tiene diferentes partes, pero la unidad de almacenamiento es el bit. El bit es la unidad mínima de almacenamiento que utiliza un computador. En el disco duro, ¿qué podemos guardar? Nosotros podemos guardar el sistema operativo, aplicaciones, como archivos generados. Toda la información que usted genera, que usted procesa, es guardada automáticamente en el disco duro y la unidad de almacenamiento es el bit. ¿Cómo se pueden comunicar las computadoras? Las computadoras se pueden comunicar mediante un red o mediante un sistema de red. Para comunicarse, pues, las computadoras deben de tener tarjeta de red o a su vez pueden tener un dispositivo inalámbrico. Y estos dispositivos permiten la conexión entre computadoras. Se puede recibir como se puede enviar información. ¿Qué componente integran todas las partes de una PC? Pues nosotros tenemos que los componentes son las mainboard, pero a la mainboard se conectan o se integran los componentes internos como los componentes externos. Cuando hablamos de componentes internos, hablamos, por ejemplo, del mismo procesador, hablamos de memoria, hablamos de lo que es el disco duro, los diferentes tipos de buses. Todos estos componentes van a la mainboard. Pero cuando hablamos de componentes externos, nos estamos refiriendo a impresoras, lo que es el teclado, mouse, parlantes, audífonos. Todos estos van conectados a la mainboard mediante los diferentes conectores o mediante los diferentes puertos que tienen el computador. ¿Qué es una interfaz de usuario? Una interfaz de usuario es las aplicaciones, son los programas que permiten interactuar la persona con el computador. Si no existiera una interfaz de usuario, sencillamente el usuario no podría conectarse con lo que es el computador. Entonces, en este momento, para finalizar, nosotros vamos a pensar cómo es internamente un computador. Maneja a través de impulsos eléctricos, toda esta información viaja por buses de datos. Todo esto es controlado a través del microprocesador que a su vez va conectado a la tarjeta madre. Si nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros generamos una información o sencillamente jugamos en nuestro computador, internamente es un mundo electrónico que se mueve de un lado para otro y esto permite que el computador entre en funcionamiento. Bien, señores estudiantes, esto ha sido la clase que quería compartir con ustedes. Hemos realizado un resumen de todo lo que vamos a ver en esta materia. Con el pasar de los días, pues tenemos que ir analizando de una manera más profunda cada una de las partes, cada uno de los elementos que hemos hablado en esta corta conferencia. Me despido deseando que tengan un excelente día cada uno de ustedes.